En este video vamos a ver la práctica 2, 3 y 4 correspondientes a las funciones lógicas AND, OR y NOT. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en el primer video. En el primer video energizamos un relevador. Entonces aquí con un botón pulsador normalmente abierto activábamos la bobina del relevador, que a su vez activaba las lámparas piloto. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar si cambiamos este botón normalmente abierto por un botón normalmente cerrado? Para ello, voy a eliminar esto. Voy a dejar únicamente el contacto normalmente abierto y vamos a analizar su comportamiento. Mientras que el botón de Start no esté presionado, la bobina del relevador no se encuentra activada. Por lo tanto, en el escalón 2, el contacto normalmente abierto permanecerá abierto y la lámpara apagada. Cuando yo pulso el botón de Start, la bobina del relevador se va a activar. Y el contacto normalmente abierto ahora se cerrará, activando la lámpara piloto 1. Bueno, ahora voy a cambiar el botón pulsador normalmente abierto por un botón pulsador normalmente cerrado. Aquí le voy a poner NC. Entonces ahora, sin presionar este botón, la bobina del relevador se encuentra activada y el contacto, que es normalmente abierto, ahora se encuentra normalmente cerrado y la lámpara piloto activada. Si yo presiono este botón, entonces la bobina del relevador se va a desactivar y su contacto regresará a su estado de normalmente abierto. Entonces, a esta configuración nosotros les llamamos NOT, porque hace lo contrario a lo que yo estoy solicitando. Cuando yo presiono, en la práctica anterior, cuando yo presionaba el botón se activaba la lámpara. En este caso, su condición inicial es activada y cuando yo presiono el botón se desactiva. Ahora podemos hacer, voy a utilizar otra vez la línea, aquí un poquito más abajo, el neutro, voy a armar otro circuito aquí abajo, análogo a ese mismo. Voy a utilizar un botón de Start, una bobina, un contacto normalmente cerrado y una lámpara piloto. Listo. A este le voy a llamar relevador de control 2. Y este es el contacto que pertenece al relevador de control 2. Esta lámpara también la voy a poner de color rojo. Vamos a ponerla azul mejor. Esta va a ser lámpara piloto 2. Aquí le voy a poner NA. Entonces analizamos el comportamiento. La lámpara en el circuito número 2 también se encuentra habilitada, pero esto debido a que el contacto que se está utilizando es normalmente cerrado. Entonces está circulando la corriente desde la fase hacia el neutro a través del contacto y la misma lámpara. Cuando yo presiono, se apaga. Entonces se muestra el mismo comportamiento en ambos casos con estos circuitos análogos. Y ambos es el mismo comportamiento de la función lógica NOT. Ahora, ¿qué va a pasar si yo
Niego a la entrada con un botón cerrado y niego a la salida con un botón con un contacto normalmente cerrado. Vamos a hacerlo. Utilizo un botón normalmente cerrado. Una bobina. Un contacto normalmente cerrado. Y una tercera lámpara piloto. Y a este relevador lo voy a llamar relevador de control 3, con su respectivo contacto. Muy bien, ahora analicemos. Antes de iniciar la simulación hay que pensar cuál es el resultado que queremos lograr. Entonces, aquí se encuentra en el escalón 1 un pulsador normalmente cerrado, por lo tanto, la bobina del relevador se activará. Su contacto, que es normalmente cerrado, se habilitará y su lámpara se apagará. Si yo desenergizo, entonces este contacto vuelve a la normalidad y se vuelve a cerrar, pero como no hay energía, la lámpara no encenderá. Lo que representa que únicamente encenderá esta lámpara cuando este botón pulsador esté presionado. Y este sería el circuito análogo a la práctica número 1, utilizando un pulsador normalmente cerrado y un contacto normalmente cerrado a la salida. Ahí está. Entonces, aquí están las NOT y aquí está una doble negación, cerrado en el botón y cerrado en el contacto normalmente cerrado, obviamente. Está. Entonces encenderá cuando yo lo presione. Entonces una doble negación aquí nos va a hacer una afirmación. Y bueno, entonces esta es la función lógica NOT. Si la analizamos, bueno, esta es la tabla de verdad. La tabla de verdad muestra el comportamiento, donde A es la entrada. La entrada podemos decir que es el botón. Q es el estado del piloto. Si el botón no ha sido presionado, es decir, está en 0, la lámpara piloto estará activada. Cuando yo pulse el botón pulsador, la lámpara se apagará. El símbolo que se va a utilizar para la función NOT es este triángulo o este rectángulo con el número 1. La tabla de verdad que ya analizamos anteriormente, su equivalente en contactos y su axioma. ¿Cómo se representaría? Ok. Ahora, vamos a regresar. Vamos a guardar este archivo como función NOT. Y vamos a crear uno nuevo. Ahora, vamos a analizar la función lógica AND. Voy a sacar línea, neutro, y ahora voy a emplear dos botones normalmente abiertos, los cuales los voy a colocar en conexión serie. Y voy a utilizar nada más un contacto normalmente abierto, con su respectiva lámpara piloto. Está.
para mantener el orden, vamos a ponerle A, B, relevador de control. Este va a pertenecer al relevador de control. Este lo pondré de color azul. Y le pondré nada más lámpara piloto. Entonces vamos a analizar el circuito antes de hacer la simulación. ¿Qué esperamos que suceda inicialmente? Es decir, al momento que yo energizo en t igual a 0, ¿qué va a suceder? En el escalón 1 tenemos un voltaje, pero no va a pasar ni a través del botón A porque se encuentra abierto, mucho menos del B, por lo tanto, la bobina del relevador va a estar desactivada. En el escalón 2, como no está energizada la bobina, este contacto permanecería abierto, por lo tanto esta lámpara no va a encender. Ok, ahora, si yo presiono el botón A, el voltaje pasará a través del botón A hasta el botón B, pero no saldrá del botón B, por lo tanto tampoco se energizará esa bobina, manteniendo la lámpara piloto apagada. Si yo solo presiono el botón B, entonces el voltaje pasará a nada más hasta el botón A, pero no saldrá de él. Por lo tanto, no habrá circulación de corriente hacia la bobina del relevador, manteniendo apagada la lámpara. La última condición sería de que yo presione el botón A y el botón B y circule una corriente a través de ellos hasta la bobina del relevador, activándola y cerrando su contacto normalmente abierto, haciendo encender la lámpara. Vamos a hacer la simulación. Presiono A. Hay voltaje por aquí, pero no pasa porque el botón B está abierto. Presiono ahora el botón B. El voltaje se queda a la entrada del botón A. El último estado es presionar los dos botones y entonces la corriente circulará a través de ellos hasta llegar a la bobina del relevador, cerrando su contacto normalmente abierto y haciendo activar la lámpara. Cualquiera de los botones que se deje de pulsar apagará la lámpara y desactivará la bobina del relevador. Analizando su tabla de verdad de la función AND, A y B representan los botones y Q la lámpara. 0 y 0 significa que los botones no han sido pulsados, por lo tanto la salida será 0. Si pulso el botón B, pero no el botón A, como el circuito estará abierto, la salida será 0. Si pulso A, pero no pulso B, no circulará corriente, por lo tanto la bobina no estará energizada y la lámpara estará apagada. Ahora, pulso el botón A y el botón B, por lo tanto se energizará la bobina del relevador y la salida será positiva, entonces estará encendida esa lámpara piloto. Este es el símbolo normalizado de la función lógica AND. Su tabla de verdad y su equivalente en contactos. Nótese que son dos contactos en serie. Y en su expresión sería A.B. Ahora, vamos a guardarlo y nos vamos con la práctica número 3. Perdón, con la práctica número 4. Esta es la función AND. Vamos a crear un nuevo documento. Ahora voy a jalar nuevamente la fase, voy a jalar el neutro, voy a colocar dos botones pulsadores normalmente abiertos, pero ahora los voy a conectar en paralelo. Voy a utilizar un contacto normalmente abierto con una lámpara piloto. Les recomiendo utilizar un mouse externo para que no se canse mucho y tener un buen pulso. De igual forma que la superficie reflejante donde coloquen el mouse sea de color oscuro. Ok, vamos a nombrarlo. Aquí le voy a poner A.
B, relevador de control, en color, hoy lo voy a poner en color verde, lámpara piloto. Listo. Analizamos el circuito antes de activarlo, esto es importante. Si no, no sabremos qué vamos a esperar cuando lo activemos. Entonces, como dice luego la frase, no importa a dónde vayas si no sabes a dónde quieres ir. Entonces, en el escalón número 1 tengo el botón pulsador A. En condiciones iniciales en T igual a 0, como se encuentran abiertos tanto A como B, la bobina del relevador se encontrará desactivada. Por lo tanto, en el escalón 2, el contacto normalmente abierto permanecerá abierto y la lámpara permanecerá apagada. Cuando yo presione el botón A, entonces la corriente circulará desde la fase hasta la bobina del relevador, activando en el escalón 2 el contacto normalmente abierto y activando la lámpara piloto. En la siguiente condición, si A no está pulsado y B sí está pulsado, entonces la corriente circulará a través del botón B hasta la bobina del relevador, activando su contacto normalmente abierto y encendiendo la lámpara. Y en la última condición, si yo presiono el botón A y B, podrá haber un flujo de corriente a través de esos dos botones pulsadores hasta la bobina del relevador, manteniendo activada su contacto normalmente abierto y la lámpara. En resumen, cualquiera de los dos botones activará el relay. Condiciones iniciales: botón A activa la bobina del relay y activa la lámpara. Botón B activa la bobina del relay, cierra su contacto y activa la lámpara. Los dos botones pulsados, mientras vengan de la misma fase, no habrá ningún problema, activarán la bobina del relay, cerrará su contacto normalmente abierto y activará su lámpara piloto. Veamos su tabla de verdad. Esta función la llamamos OR, donde A y B son los pulsadores y Q es la lámpara piloto. Si ninguno de los dos botones ha sido pulsado, la lámpara permanecerá apagada. Si el botón B o el botón A o los dos han sido pulsados, la lámpara piloto se activará. Aquí se encuentra su simbología normalizada, su equivalente en contactos y su axioma está representado por un signo de suma. Bueno, espero que tomen sus apuntes y practiquen en el simulador EKTS y lo comprueben de manera práctica en el taller. Hasta aquí este video.